Era una de esas noches en las que el cielo parece haber tragado todas las estrellas, negándonos incluso el más débil destello de luz. Había estado en la carretera desde el amanecer y la oscuridad ahora se cernía sobre mí con una intensidad que parecía devorar cada kilómetro recorrido. Mi ruta me llevaba a través de la frontera de Chihuahua, un tramo conocido tanto por su belleza desolada durante el día como por su inquietante soledad en la noche. Mi mente divagaba, perdida en pensamientos sobre el viaje y la carga que transportaba, cuando de repente una luz captó mi atención. No era el faro de otro vehículo, sino algo mucho más brillante, una luz plateada que destellaba a lo lejos en la carretera. Mi curiosidad despertó de inmediato. En todos mis años de trabajo, había escuchado historias sobre fenómenos inexplicables en estas carreteras, pero nunca había sido testigo de ninguno. Hasta ahora, a medida que me acercaba, la luz se materializó en una camioneta de plata, de un modelo antiguo, pero en perfecto estado, como si hubiera sido preservada en el tiempo. No mostraba signo alguno de envejecimiento o desgaste. Era como si esta camioneta hubiera emergido de la nada, destinada a cruzarse en mi camino esa noche. Me sorprendió ver que la camioneta comenzó a moverse lentamente, manteniéndose a una distancia constante delante de mí. No había ninguna otra alma en la carretera, solo nosotros dos, avanzando a través de la oscuridad. La curiosidad se transformó en inquietud. ¿Quién conducía esa camioneta? ¿Y por qué parecía estar guiándome? Decidí seguir el vehículo, una decisión que no tomé a la ligera. En mi mente, algo me decía que esta camioneta había aparecido por una razón. No tardé en darme cuenta de que me guiaba por rutas alternativas, alejándome de los caminos principales. Cada vez que me asaltaba la duda sobre si seguir o no, recordaba las historias de los viejos camioneros sobre la camioneta de plata, una leyenda en estas partes, conocida por aparecer cuando el peligro acecha. La noche avanzaba, y con ella, mi viaje junto a esta misteriosa guía se tornaba cada vez más extraño. En un punto, la camioneta se detuvo abruptamente. Me apresuré a frenar, esperando ver al conductor finalmente revelarse, pero no había nadie. La puerta del conductor se abrió lentamente, invitándome a acercarme. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, bajé de mi camión y me acerqué. En ese instante, una ráfaga de viento frío barrió la carretera y pude escuchar, o más bien sentir, una voz sin forma que susurraba en el aire: «Peligro adelante, sigue la camioneta, no te desvíes». La voz, aunque claramente audible, parecía venir de todas direcciones a la vez. Sin saber cómo responder, asentí en silencio y la puerta se cerró suavemente. La camioneta de plata retomó su marcha y yo seguí detrás, ahora con una mezcla de temor y asombro. A lo largo de la noche, me guió a través de caminos que nunca había tomado antes, evitando las áreas que sabía, por experiencia, eran propensas a accidentes y encuentros peligrosos. Cuando el alba comenzó a romper la oscuridad, la camioneta se detuvo una vez más. Esta vez, sin embargo, no se me instó a acercarme. En lugar de eso, con las primeras luces del amanecer iluminando el horizonte, la camioneta simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si se hubiera evaporado en la fresca brisa matutina. Me quedé ahí, en medio de la carretera, tratando de procesar lo que había experimentado. El peligro que se había advertido nunca se materializó, gracias a la intervención de mi guía plateada. Retomé mi viaje, ahora bajo la luz del día, reflexionando sobre los eventos de la noche. Al llegar a mi destino, compartí mi historia con algunos compañeros camioneros. Algunos asintieron en silencio, como si ya conocieran la leyenda de la camioneta de plata, mientras que otros escucharon con escepticismo. Pero dentro de mí, sabía que algo o alguien me había guiado esa noche, protegiéndome de un destino que, de otra manera, podría haber sido muy diferente. Los días siguientes, mientras continuaba con mis rutas habituales, no pude evitar buscar esa camioneta de plata cada vez que la noche caía sobre la carretera. Sin embargo, nunca volvió a aparecer. Quizás fue una aparición única, destinada a salvarme en mi momento de necesidad, o quizás
como dicen algunos de los viejos del camino, solo se muestra cuando el verdadero peligro acecha. Lo que sí sé es que esta experiencia ha cambiado mi percepción sobre las carreteras que recorro y las historias que escucho. Ya no son solo rutas de asfalto que conectan un punto con otro, sino caminos llenos de misterios y guardianes invisibles que en ocasiones salen a nuestro encuentro para guiarnos a través de la oscuridad. La camioneta de plata, una leyenda en estas tierras, es ahora parte de mi historia, un relato que llevaré conmigo en cada viaje que emprenda. Aquella noche, al mirar hacia atrás por el espejo retrovisor, entendí por qué decían que solo aquellos que no miraban hacia atrás lograban escapar. Pero empecemos desde el principio, un comienzo marcado no por lo que sucedió, sino por lo que dejé de hacer. Mi ruta habitual cruzaba la Sierra Madre de Nuevo León, un tramo que conocía como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Había escuchado historias, leyendas locales que hablaban de una bestia inmensa, una presencia oscura que acechaba a los vehículos en la noche, provocando accidentes y desapariciones. Yo, incrédulo y enfocado en mi labor, nunca les di importancia. Cuentos para asustar a los novatos, solía decir. Esa noche, el cielo estaba despejado y las estrellas parecían brillar con intensidad extra. La luna, casi llena, iluminaba la carretera con una luz plateada, dándole un toque etéreo al paisaje. Atrás quedaban las últimas luces de la ciudad, adelante, solo la oscuridad de la sierra y el ronroneo constante de mi camión. Pensé en la ironía de mi situación, rodeado de tecnología y comunicación instantánea, y aún así, completamente aislado. Había cruzado el tramo más desafiante de la ruta, una serie de curvas cerradas conocidas como el abrazo de la muerte, cuando noté una figura oscura a un lado de la carretera. Por un momento, pensé que era un animal grande, quizás un oso o un ciervo, comunes en la zona. Pero algo en la forma en que se movía, o mejor dicho, en la forma en que observaba mi vehículo, heló la sangre en mis venas. No era un animal, al menos no uno que hubiera visto antes. Decidí aumentar la velocidad, convenciéndome de que la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Esa decisión marcó el inicio de una noche que jamás olvidaré. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Entonces, comenzó el juego del gato y el ratón. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la figura parecía estar un poco más cerca, aunque nunca lo suficiente para distinguir detalles. Era como una sombra, un vacío que absorbía la poca luz que había. El miedo se apoderó de mí, un miedo primitivo, visceral. Recordé las advertencias, los relatos de aquellos que habían enfrentado a la bestia de la Sierra Madre y habían vivido para contarla. No mires hacia atrás, ese era el consejo unánime, pero ya era demasiado tarde para mí. Ya había mirado, y ahora sentía su presencia pegajosa y oscura aferrándose a mi camión. Intenté llamar por la radio, pero solo recibí estática. Mi mundo se había reducido a la cabina del camión, la carretera adelante y esa presencia ominosa detrás. Entonces ocurrió. Un rugido desgarrador rompió la noche, un sonido tan potente y profundo que vibró en mi pecho. Instintivamente miré hacia atrás y ahí estaba, reflejada en el espejo retrovisor, una criatura de proporciones imposibles, con ojos que brillaban con una luz roja y malévola. En ese momento, todo instinto de supervivencia me gritó que corriera, que escapara de esa abominación que desafiaba toda lógica. Pisé el acelerador al máximo, el motor rugió en respuesta, y el camión saltó hacia adelante como si también sintiera el terror que me consumía. La carretera se convirtió en un borrón bajo la luz de la luna, cada curva, un desafío mortal, cada recta, una oportunidad para aumentar la distancia entre esa bestia y yo. Pero no importaba cuánto acelerara, el rugido seguía ahí, una constante recordatorio de que no estaba solo. Entonces, cuando creí que no podía soportar ni un segundo más de esa persecución, la criatura emitió un último rugido, uno que sonó casi como una risa burlona, y desapareció. El silencio que siguió fue tan impactante como los rugidos que lo precedieron.
Solo quedaba el sonido del motor y mi respiración entrecortada. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo al amanecer, exhausto, pero vivo. Nunca mencioné lo sucedido, temiendo que me tomaran por loco. Pero sé lo que vi, lo que sentí, y ahora, cuando cruzo la Sierra Madre, nunca miro hacia atrás, porque sé que ella, la bestia de la Sierra Madre, siempre está ahí, esperando a que olvides la única regla que puede salvarte: nunca mires hacia atrás. La primera vez que escuché sobre el camión sin conductor fue en un parador de carretera cerca de Toluca, mucho antes de que mis propios ojos fueran testigos de su existencia. Fue una noche como cualquier otra, con el cielo despejado y las estrellas brillando con fuerza, mientras yo y un par de compañeros compartíamos historias para matar el tiempo. Fue entonces cuando, entre sorbo y sorbo de café caliente, uno de los más veteranos entre nosotros, a quien llamaremos Marco, comenzó a narrar su encuentro con el fantasma de la carretera. Según Marco, era una noche especialmente fría y solitaria. Había estado conduciendo desde el atardecer y conforme avanzaba la noche, la fatiga y el aburrimiento se apoderaban de él. En un intento por mantenerse alerta, sintonizó la radio, buscando cualquier estación que no estuviera inundada de estática. Fue entonces cuando lo vio por primera vez: un enorme camión 18 ruedas, sin luces traseras, avanzando a una velocidad constante por delante de él. Intrigado y un tanto nervioso, Marco aceleró para acercarse, pensando que quizás el conductor necesitara ayuda. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sensación de inquietud se apoderó de él. No había señales del conductor a través de la ventana iluminada por la luna. Aún así, el camión mantenía su rumbo firme, como guiado por una mano invisible. Marco intentó llamar la atención del camión con su bocina, pero no hubo respuesta. Siguió al enigmático vehículo durante varios kilómetros, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, el camión giró bruscamente hacia un camino secundario, desapareciendo entre los árboles. Marco, sin atreverse a seguirlo, continuó su camino, preguntándose si lo que había visto era real o producto del cansancio. Años más tarde, y con esa historia grabada en mi mente, me encontré conduciendo por la misma carretera de Toluca, en medio de la noche. La ruta me era familiar, una que había recorrido innumerables veces sin incidentes, pero esa noche era diferente. La luna llena bañaba todo con una luz etérea, y el aire frío se colaba por las rendijas de la ventana, erizándome la piel. Fue entonces cuando lo vi, el camión sin conductor. Justo como Marco lo había descrito, avanzaba con un propósito desconocido, sus luces traseras ausentes en la oscuridad. Por un momento, dudé, preguntándome si debía seguirlo o simplemente ignorar la visión y continuar mi camino. La curiosidad, sin embargo, pudo más que el miedo. Aceleré, acercándome con cautela. No había duda, el camión parecía moverse por voluntad propia. Recordando la advertencia de Marco, no intenté acercarme demasiado, sino que mantuve una distancia segura, observando cada movimiento, cada giro en el camino. El camión tomó una desviación, una que yo conocía bien, que llevaba hacia una serie de curvas cerradas y un viejo puente colgante. Era un atajo raramente usado, conocido por su mal estado y falta de mantenimiento. Por un instante dudé, temiendo lo que podría encontrar si seguía adelante. Pero la figura del camión desapareciendo en la distancia fue suficiente para impulsarme. El puente apareció ante mí, bañado en la luz de la luna, su estructura metálica chirriando con el viento. Al otro lado, el camino se perdía entre los árboles y del camión no había ni rastro. Me detuve, el motor en ralentí, y bajé la ventana para escuchar. El silencio era absoluto, roto únicamente por el ocasional crujido del puente. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido débil al principio, casi como el eco de un susurro, creciendo en intensidad hasta convertirse en el claro ruido de un motor. Miré hacia el puente, esperando ver al camión reaparecer, pero no había nada. El sonido, sin embargo, se intensificaba, como si el vehículo invisible se acercara a toda velocidad.
Mi corazón latía con fuerza y un instinto primario me gritaba que huyera de allí. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido se detuvo abruptamente, dejando un silencio aún más ensordecedor a su paso. Respiré hondo, tratando de calmar el ritmo frenético de mi corazón, y me obligué a salir del camión para investigar. La frescura de la noche golpeó mi rostro, y mis pasos resonaban en el metal del puente mientras avanzaba con cautela. Llegué al centro, mirando hacia abajo, hacia las aguas oscuras y tranquilas del río. No había señales del camión, ni en el puente, ni en el camino del otro lado. Estaba a punto de regresar al camión, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación, cuando un destello de luz captó mi atención. Giré hacia el origen del destello, justo a tiempo para ver las luces traseras de un camión encenderse al final del puente. Pero no era un camión cualquiera. Era el mismo 18 ruedas que había seguido hasta aquí, su silueta imponente recortada contra la luz de la luna. El motor rugió a la vida, y el camión comenzó a avanzar hacia mí a una velocidad imposible, sus luces iluminando el puente como el día. Paralizado por el miedo, apenas logré saltar fuera del camino, rodando por el suelo mientras el camión pasaba a mi lado, su presencia fantasmal llenando todo a su paso. Me levanté, sacudiéndome el polvo, justo a tiempo para ver cómo el camión desaparecía en la oscuridad del otro lado del puente, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real o simplemente una alucinación provocada por el cansancio y las historias de Marco? Sin respuestas y con el corazón aún latiendo desbocado, regresé a mi camión, decidido a dejar atrás esa noche y sus misterios. Pero a medida que reanudaba mi viaje, una pregunta seguía rondando mi mente. ¿Qué era realmente ese camión sin conductor y cuál era su destino final? La carretera ante mí se extendía tranquila, casi burlándose de la tormenta de emociones que me había consumido momentos antes. Pero algo había cambiado. Ya no era simplemente un conductor en una ruta conocida. Ahora era parte de la leyenda, un testigo de los misterios que se esconden en las carreteras solitarias de México. Y aunque nunca volví a ver el camión sin conductor, su recuerdo permanece conmigo, un recordatorio constante de que, en la oscuridad de la noche, no estamos tan solos como creemos. Había pasado ya un año desde aquella noche en Jalisco, y todavía me resultaba difícil creer lo sucedido. A menudo, en las paradas de camioneros, se cuentan historias para matar el tiempo, historias de fantasmas, de encuentros inexplicables, de señales en la noche que salvan vidas o que, por el contrario, las condenan. Yo siempre fui de los que escuchaba, esbozando una sonrisa escéptica, sin imaginar que pronto tendría mi propio relato que compartir, uno que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Era una noche particularmente oscura. La luna se ocultaba tras un manto de nubes espesas y las estrellas parecían haberse esfumado del cielo. Conducía mi camión por una ruta que conocía bien, una que conectaba varios pueblos pequeños entre sí, serpenteado a través de las vastas plantaciones de agave azul que caracterizan al paisaje de Jalisco. A esa hora, la carretera usualmente yacía desierta, con apenas otro alma aventurándose en el camino. Pero aquella noche fue diferente. Al aproximarme a una curva cerrada, cerca del antiguo cementerio de uno de esos pueblos, mi corazón dio un brinco. A la luz de mis faros apareció una figura, una mujer de una elegancia que desentonaba con la soledad de la carretera. Vestía un largo vestido blanco, su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros, y en su mano sostenía un pequeño ramo de flores frescas, cuyo aroma podía percibirse incluso desde mi cabina. Contra todo instinto, detuve el camión. Algo en su postura, en la serenidad de su espera, me impulsó a abrir la puerta y ofrecerle un aventón. Su voz, al agradecerme, tenía un tono melódico, casi hipnótico, que calaba en el alma. Me dijo que necesitaba llegar al siguiente pueblo, que su familia la esperaba. A pesar de la extrañeza de la situación, accedí. Sin embargo,
Lo que comenzó como un gesto de ayuda, pronto se convirtió en el viaje más inquietante de mi vida. Durante el trayecto, intenté entablar conversación, pero ella hablaba poco, limitándose a dar indicaciones sobre el camino o a comentar sobre la belleza de la noche, incluso cuando ésta se mostraba en su faceta más oscura y tempestuosa. Cada vez que intentaba mirarla directamente, una sensación extraña me invadía, como si mi mente se negara a registrar su rostro en detalle. Fue al pasar junto al cementerio, el punto exacto donde la había recogido, que todo cambió. Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire dentro del camión se tornó pesado, saturado del aroma intenso de las flores que llevaba consigo. Volví la mirada hacia el asiento del pasajero, solo para encontrarlo vacío. No había señal alguna de la mujer, solo el ramo de flores frescas sobre el asiento, como único testigo de su presencia. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza, intentando procesar lo ocurrido. Descendí del camión, inspeccioné los alrededores, pero no había rastro de ella, solo la vasta extensión de tierra que rodeaba el cementerio, iluminada por la pálida luz de los faroles que marcaban su entrada. La confusión dio paso a una curiosidad incontenible. Al día siguiente, pregunté en el pueblo sobre la mujer, describiendo su vestido, su cabello, el ramo de flores. La reacción de los locales fue de reconocimiento y temor. Me contaron sobre la Dama del Camino, una figura envuelta en leyendas urbanas y susurros de lo paranormal. Se decía que era el espíritu de una mujer que había perdido la vida en un accidente de carretera hace décadas, justo al lado del cementerio, y que desde entonces aparecía en noches sin luna, buscando quien la lleve de regreso a casa, a un hogar al que jamás podría regresar. Aunque parte de mí quería descartar la historia como una más de las tantas leyendas que pueblan las carreteras de México, algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado aquella noche iba más allá de la explicación racional. La presencia de aquellas flores, aún frescas como si acabaran de ser cortadas, era una prueba tangible de que algo o alguien había estado conmigo en el camión. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, bajo la velocidad al cruzar el cementerio, medio esperando, medio temiendo, ver de nuevo a la Dama del Camino. Nunca ha vuelto a aparecer, pero el recuerdo de esa noche permanece vívido en mi memoria, un constante recordatorio de que, en ocasiones, las carreteras que recorremos guardan más historias de las que sus paisajes dejan entrever. Mi escepticismo se ha desvanecido con el tiempo, reemplazado por una apertura hacia lo inexplicable. Ahora, cuando escucho las historias de mis compañeros, ya no sonrío con incredulidad. En su lugar, asiento, porque sé que en el vasto y misterioso mundo en que vivimos, hay fenómenos que desafían nuestra comprensión, historias que, aunque parezcan nacidas de la más pura fantasía, llevan en su núcleo una verdad que algunos de nosotros hemos tenido la fortuna, o quizás la desdicha, de experimentar de primera mano. La Dama del Camino es solo una de esas historias, un encuentro que, aunque breve, ha dejado una huella imborrable en mi vida, transformando no solo mi percepción del mundo que me rodea, sino también la forma en que enfrento lo desconocido. Recuerdo aún con una claridad sorprendente esa noche, como si el tiempo se hubiera detenido, un momento congelado en la vastedad de mis recuerdos. No fue una jornada ordinaria. Aquella experiencia marcó un antes y un después en mi carrera como trailero. He recorrido incontables kilómetros a lo largo y ancho de México, pero nada se compara con lo sucedido en la Sierra de Puebla. Era cerca de la medianoche y mi destino final estaba a varias horas de distancia. Había planeado atravesar la sierra para ahorrar tiempo, a pesar de los rumores que circulaban entre los camioneros sobre esa ruta, historias de desapariciones, encuentros fantasmales y especialmente aquellas luces misteriosas que algunos juraban haber visto flotar sobre el asfalto. Nunca fui de creer en cuentos hasta esa noche. La luna se ocultaba tras densas nubes y la niebla comenzaba a descender sobre la carretera, engullendo todo a su paso. La visibilidad se reducía con cada metro avanzado, obligándome a disminuir la velocidad considerablemente.
Fue entonces cuando las vi por primera vez, luces, pequeñas, apenas más brillantes que estrellas, danzando en la periferia de mi visión. Parpadeaban, desaparecían y reaparecían, siempre un poco más adelante en la carretera. Intrigado y cautivado, decidí seguir su rastro, creyendo, quizás ingenuamente, que podrían ser una señal o un aviso. A medida que avanzaba, las luces se hacían más intensas, guiándome a través de la niebla como faros en una tormenta. No podía explicar cómo, pero sentía una extraña seguridad siguiéndolas, como si de alguna manera supiera que me llevaban por buen camino. Sin embargo, la curiosidad se transformó en alarma cuando, al mirar por el espejo retrovisor, noté figuras oscuras al borde de la carretera. No eran más que sombras, pero parecían observarme, siguiéndome con la mirada mientras pasaba. Pronto, las luces me condujeron hacia un desvío no marcado en los mapas, un camino estrecho que serpenteaba entre los árboles. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que era una mala idea, pero las luces, había algo en ellas que me impulsaba a confiar. El camino se estrechaba y la vegetación rozaba los costados del tráiler, sonidos metálicos resonando en la quietud de la noche. Fue en ese preciso momento cuando escuché el estruendo. No lejos detrás de mí, un árbol caía bloqueando el camino por el que había venido, seguido de voces humanas, ruidosas y agresivas. Ladrones de carreteras, me di cuenta de inmediato. No era raro que bandas emboscaran a camioneros en rutas aisladas para robar su carga. Si hubiera seguido por la ruta principal, ahora estaría enfrentándome a ellos. Adelante, el camino se abría a un claro iluminado por la luna. Las luces flotantes se concentraban alrededor de una pequeña capilla abandonada. Sin saber por qué, detuve el camión y bajé, cautivado por el misterio de esas luces que ahora se cernían alrededor del techo de la capilla como si protegieran algo. Mi mente lógica buscaba explicaciones, fenómenos naturales, drones quizás, pero nada encajaba con la realidad que estaba viviendo. Exploré el perímetro, la curiosidad venciendo al miedo, hasta que encontré una placa conmemorativa casi oculta por la maleza. Hablaba de un accidente ocurrido décadas atrás, justo en este lugar, donde un grupo de viajeros había sido salvado de una emboscada gracias a la intervención de un desconocido que los guió por un camino oculto hasta esta capilla. La historia resonaba extrañamente con mi experiencia, y mientras la leía, las luces comenzaron a desvanecerse, su brillo disminuyendo, hasta que solo quedó la luz de la luna bañando el claro. Regresé al camión, el corazón aún acelerado por la adrenalina, y encontré otra ruta para continuar mi viaje. No hubo más incidentes esa noche, pero las imágenes de las luces y las sombras al borde de la carretera me persiguieron durante mucho tiempo. Reflexionando sobre lo sucedido, me convencí de que había algo en esa sierra, algo que trascendía la comprensión humana. Quizás fueran guardianes, espíritus de aquellos que una vez encontraron su final en esa ruta y ahora protegían a los viajeros de correr la misma suerte. O tal vez, solo tal vez, eran manifestaciones de la misma carretera, un ente vivo que observa y en ocasiones decide intervenir. Esta experiencia me ha enseñado a respetar las historias y leyendas que surgen en nuestras rutas, a escuchar con atención y mantener la mente abierta. Porque en las carreteras de México nunca sabes cuándo la realidad se entrelazará con lo inexplicable, guiándote a salvo a través de la niebla.